Entonces, si quieren, empezamos. Bueno, vamos a continuar con la clase pasada. Nos quedamos con este diagrama, que es el diagrama volumen-presión. Este se va a dividir en 4 fases. La primera fase va del punto A al punto D. Esta fase va a iniciar con un volumen ventricular de 50 mililitros y una presión diastólica de 2 a 3 milímetros de mercurio. Esta cantidad de volumen o de sangre que queda es la cantidad de sangre que queda en el ventrículo al latido previo y es de 50 mililitros, al cual se le va a denominar volumen telesistólico. Pero a medida que esta sangre venosa va a fluir hacia el ventrículo desde la aurícula izquierda, este volumen ventricular va a aumentar hasta alcanzar un volumen de 120 mililitros, como observamos en el diagrama, que va desde el punto A de 50 mililitros al punto B de 120 mililitros. Y estos 120 mililitros se le va a denominar volumen telediastólico. También va a haber, además del aumento de volumen, un aumento de la presión diastólica que va a ser de 5 a 7 milímetros de mercurio, como observamos en el dibujo. Fíjense, aquí ya preguntándoles muy breve. A ver, díganme dónde está en las partes del ciclo cardíaco, qué partes involucraría en este diagrama curvas de presión, volumen, perdón. ¿Dónde está la fase diastólica y la fase sistólica? ¿Qué fases involucran la diastólica y qué fases la sistólica? La 1 y la 2 sería la sistólica Ajá, es y correcto. las otras sería la Vamos a decir, diastólica. ajá, llamámosle la 3 y la 4. No, la fase diastólica, entonces la fase 1 y la fase 2. Entonces la fase diastólica, sí, la fase de llenado. Hay volumen de 50, nunca se queda vacío el corazón hasta que alcanza determinado volumen. Sí, ahí lo estamos viendo abajo, el volumen que va alcanzando y luego incrementa la presión en la contracción isoborométrica, es decir, no hay contracción mecánica, pero sí las fibras están sufriendo alguna conformación y hasta que rompen la presión de la válvula aórtica, que es la apertura de la válvula aórtica, empieza la fase sistólica del ciclo cardíaco. ¿Sí? Y ya después termina esa fase sistólica, las etapas que ya sabemos que tiene la fase sistólica, y otra vez que sería aquí, a lo mejor representado sería 3 y 4, representarían esa sístole. Aunque ya la relajación isobolométrica se comparte entre la sístole y la diástole, por así decirlo, así como la contracción isovolumétrica, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que lo entendamos como un continuo y que este juego entre presiones y volumen van a hacer que el corazón esté bombeando la sangre, ¿no? Gracias a la contracción miocárdica que son las miofibrillas. Bueno, a ver, ¿qué más? Adelante, por favor. Bueno, continuaremos con la fase 2, que como ya comentó el doctor, ese es el periodo de contracción isovolumétrica. Durante este periodo o durante esta contracción, el volumen del ventrículo no se va a modificar debido a que todas las válvulas están cerradas y esta presión del ventrículo se va a igualar a la presión de la aorta para tener un valor de 80 milímetros de mercurio, que sería que vamos de un punto B a un punto C, donde observamos que en el punto B pues tenemos un volumen de 120 mililitros y va a proseguir ese mismo volumen en el punto C, pero va a aumentar la presión de una presión de 5 a 7 a una presión de 80 milímetros de mercurio. Posteriormente continuaríamos con la fase 3. Esta se le denomina periodo de eyección. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Bueno, esta fase de eyección, aquí esta va a aumentar la presión sistólica. Como observamos en el diagrama, la presión sistólica va a aumentar. Esto es debido a una contracción aún más intensa del ventrículo. Y al mismo tiempo, el volumen del ventrículo va a ir disminuyendo debido a que la válvula aórtica ya se ha abierto y la sangre empieza a salir del ventrículo hacia la aorta. Y posteriormente tendríamos el periodo 4. ¿Le puedes dar otro, por favor, Cruz? Gracias. Este periodo 4 es el periodo de relajación isovolumétrica. Este es el final del periodo de eyección, donde es el punto D. Observamos que el punto C al punto D es la fase 3, donde vemos una disminución del volumen y un aumento de la presión sistólica, y en el punto D, aquí es donde la válvula aórtica se cierra y es donde empieza el periodo de relajación isovolumétrica. En este se cierra la válvula aórtica, como ya les comenté, y la presión ventricular va a disminuir de nuevo hacia un nivel de 2 a 3 milímetros de mercurio, y el ventrículo va a tener también el valor inicial de 50 mililitros, y así es como se cierra estas 4 fases.
Y a esta área encerrada que queda en el diagrama se le va a denominar trabajo cardíaco externo neto del ventrículo durante su ciclo de contracción. Ok, aquí donde quedaría en la curva de presión de la aorta la onda dícrota. ¿En qué letra? ¿De la A, B, C o D? A ver si más o menos se acuerdan de esa curva de presión del diagrama de Biggers. Acuérdense del diagrama de Biggers. Las fases del ciclo cardíaco. Y aquí la estamos representando bien bonito en estas diapositivas que si las recordamos súper bien, vamos a entender mucho de la patología cardíaca. En falla cardíaca, en cardiopatía dilatada, en cardiopatía hipertrófica, en estenosis o insuficiencias valvulares, en cardiopatía isquémica, en cardiopatía diabética, en cardiopatía hipertensiva. ¿Dónde se representaría la onda dícrota? Más o menos. Antes de que cierre, o en qué letra de la A, la B, la C o la D. Acuérdense de la onda dícrota, que representaba el regreso de la presión como hacia la aorta y había una elevación, un pequeño piquito en la curva de presión aórtica. No es en la letra D. En la letra D, en la letra D de dedo, ¿eh? Entonces hagan de cuenta que sí, ahí, porque es el cierre de la válvula aórtica, y una vez cerrada la válvula aórtica, después viene una pequeña onda que se vuelve otra vez como positiva o un poquito más positiva, aunque va en descenso, pero que es el regreso de las presiones que chocan contra la microcirculación y que van de regreso otra vez hasta la válvula aórtica. Porque acuérdense que yo les decía, el sistema circulatorio de un paciente es un sistema cerrado, no es un sistema abierto, de tal suerte que la sangre que llega a la microcirculación va a tener un efecto como de presión de reversa y nos va a generar esa. Esas son preguntas de examen a veces, por eso lo recalco, ¿eh? Pero bueno, aquí estas curvas de presión-volumen, apréndanse bien estas diapositivas junto con el diagrama de Biggers y esto va a ayudar mucho a conocer volúmenes normales, presiones normales para entender la fisiopatología del resto de las patologías que vamos a ir revisando, porque todo esto se va a alterar, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca por estenosis aórtica, en insuficiencia cardíaca por cardiopatía isquémica, una insuficiencia aórtica por cardiopatía dilatada, una insuficiencia aórtica por fibrilación auricular, etc., etc., ¿no? Entonces, toda la patología pues, tiene que ver con esto de presión-volumen. Choque cardiogénico, ¿cuándo hablamos de choque en cuanto a presión? A ver, ¿qué valores de presión arterial hablamos de choque cardiogénico? En cuanto a valores de presión arterial. ¿Cuándo se habla de un estado de choque? ¿Con qué niveles de presión arterial ya estaríamos hablando de choque cardiogénico? Sin hablar ahorita de los demás tipos de choque. Choque anafiláctico, choque hipovolémico, choque séptico. A ver, ¿qué piensan? Con una sistólica baja de 80. Así es, o sea, presiones por debajo de 90, 60, es decir, ya estoy hablando de 80, 50, 80, 40. Si es la causa cardíaca, dejando de lado todos los otros tipos de choque, voy a entender que el paciente está chocado, está en choque cardiogénico, pero está manejando presiones de 80, 40. Y eso pone en riesgo la vida de una persona. O sea, una persona que está en ese estado, está en un estado de alto riesgo de mortalidad. El choque cardiogénico siempre va a representar casi el 80% de la muerte de un paciente, ¿no? ¿Por qué puede ser un choque cardiogénico rápido, chicos? A ver, piénsenme. Ahorita en la mañana levantándome por ciclos circadianos y diferentes liberación de diferentes neurohormonas, neurotransmisores, etcétera, los ciclos circadianos de las diferentes hormonas que circulan en mi cuerpo, en las primeras horas de la mañana, ¿qué me puede suceder a mí, que soy una persona adulta de mediana edad o cercana a la tercera edad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que me puede suceder en las primeras horas de la madrugada en base a los cambios que hay en los ciclos circadianos? Una vasoconstricción por liberación de cortisol. Ok, ¿y qué representa eso? La vasoconstricción que representa así, en términos, ahora sí un poquito coloquiales, pero con términos médicos. ¿Qué me sucede con la presión arterial? Que va a elevar y puede llegar a haber una angina de pecho, Se aumenta, acuérdense que cuando despertamos, se activa el sistema simpático un poquito y va a haber una liberación de catecolaminas que ayudan a levantar frecuencia cardíaca y presión arterial.
Sí, durante la noche, hagan de cuenta, no sé, después de, no sé, 10 de la noche, 11 de la noche, ya cuando nos vamos a acostar, los ciclos circadianos van a cerrarse un poquito, entonces va a disminuir un poquito la presión, de manera normal, obviamente, y también baja la frecuencia cardíaca y estamos durante un sueño fisiológico. Por eso decimos que los infartos y los eventos vasculares cerebrales normalmente se presentan en las primeras horas de la madrugada, ¿sí? A nivel mundial. Obviamente en las temporadas también de frío es cuando hay un incremento, pero sobre todo en ciclos circadianos de hormonas, los infartos se presentan en las primeras horas de la madrugada, en la mañana. Obviamente que se pueden presentar en cualquier hora del día, pero la mayoría, el mayor porcentaje se presenta por esta condición, que es como una condición fisiológica, pero en un corazón que ya tiene cierto daño arterial coronario, pues se pueden presentar infartos o embolias en la circulación cerebral, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? A ver, vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a continuar con los conceptos de precarga y poscarga. Al evaluar las propiedades contráctiles del corazón, es importante tener en cuenta estos conceptos. La precarga se define como el grado de tensión del músculo cardíaco al momento de contraerse o al momento de iniciar una contracción, que esté similar a la presión telediastólica. La poscarga es la resistencia contra la cual la presión arterial se debe contraer, o también es la presión de la pared miocárdica necesaria para vencer la resistencia que se opone a la eyección de sangre. Esta se puede comparar con la fase 3 de la presión sistólica, de la cual ya nos explicó Milagros. A ver, repítenos aquí, recuérdanos la presión telediastólica entonces, que sería la precarga. Es la presión que tendría que vencer el retorno venoso, o sea, la precarga del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. ¿Cuál sería la presión telediastólica normal? Representado acá en tu curva de presión-volumen. La presión telediastólica normal. Más o menos, ajá, un estimado del ventrículo izquierdo, a ver. Sí. Bueno, lo digo rápido para no detenernos. Entre 8 y 12 milímetros de mercurio, esa es la presión telediastólica. No es una presión tan alta, sin embargo, para un sistema venoso que no tiene presión, que depende del tono venoso, depende de la presión negativa de la caja torácica, depende del volumen, de eso va a depender la precarga y obviamente las presiones de llenado de las cavidades, tanto derecha como izquierda. Entonces, la presión telediastólica del ventrículo derecho es entre 4 y 6 milímetros de mercurio, del izquierdo es entre 8 y 12 milímetros de mercurio, y entendiendo la poscarga como la resistencia que se opone al vaciamiento de los ventrículos derecho e izquierdo, pues del lado izquierdo sería entre 80 y 120 milímetros de mercurio, representando la presión aórtica, y del otro lado, la presión arterial pulmonar, estaríamos hablando de entre 25 y 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Más o menos, ya para que entendamos este rollo de lo que es precarga y poscarga de ambos ventrículos, ¿no? Ok, ¿qué más? Pero aquí estamos viendo más, sobre todo nos enfocamos más al ventrículo izquierdo, aunque esto mismo está sucediendo en el derecho, nomás que las presiones, si le pusiéramos una curva de presión-volumen del ventrículo derecho acá, simplemente es lo mismo, pero baja obviamente tanto el volumen un poquito, no tanto el volumen precisamente, pero sí la presión. Ok, ¿qué más? Bueno, ahora vamos a ver la energía necesaria para la contracción, que como sabemos, pues hay una energía química gastada durante cada inicio del ciclo cardíaco. Por tanto, de un 70 al 90% de esta energía proviene del metabolismo oxidativo de ácidos grasos. Y la energía restante, de un 10 al 30%, va a provenir de otros nutrientes como son el lactato y la glucosa. Ahora, siguiendo con la utilización de oxígeno, tanto el consumo de energía de oxígeno, tanto el consumo de oxígeno como la energía química invertida están directamente relacionados con el área sombreada, que se refiere al trabajo externo neto, del cual nos habló Milagros, y a la energía potencial, la cual se refiere al trabajo adicional que debe realizar el ventrículo si éste tuviera que vaciar por completo la cámara con cada contracción. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, claro. Ok, bueno, finalmente la eficiencia, como sabemos durante cada contracción, pues hay una energía química gastada
la cual se convierte en mayor porcentaje en calor y en un menor porcentaje en trabajo. Por tanto, el cociente del trabajo o el porcentaje del trabajo de esta energía química gastada respecto al total se va a denominar como la eficiencia de la contracción cardíaca. Y en una persona pues con una salud normal, la eficiencia cardíaca máxima va a ser de un 20 al 25%. Sin embargo, en pacientes que cursan con alguna insuficiencia cardíaca, va a disminuir desde un 5 hasta un 10%. Y eso sería todo de nuestra parte. Pues basta saber que el corazón, pues obviamente que consume energía. Hagan de cuenta, el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP da por cada uno de los ciclos? Es lo que yo tendría que recordar. Esto, sí me explico, o sea, para que haya contracción, relajación, sí tiene que haber gasto de energía. Hasta incluso a veces la relajación consume más energía. El corazón también se alimenta de ácidos grasos, de carbohidratos, etcétera, etcétera. Es el mayor requerimiento y obviamente consume oxígeno. ¿Sí? Para que haya una interacción entre la actina y la miosina se necesita energía. Entonces, obviamente hay que entender que un corazón pues necesita de todo esto, ¿no? Y la membrana celular para el intercambio, aunque son intercambios pasivos iónicos, en las fases del ciclo celular y de la contracción miocárdica, pues hay consumo energético y bastante consumo energético. Entonces, entre el corazón, el cerebro, etcétera, se necesita cierta cantidad de energía que va a estar generada por los nutrientes y envasado en el consumo de oxígeno. Bueno, son detalles extremadamente finos. ¿Qué sigue, chicos? Nos toca historia clínica, Doc, a mi equipo y a mí. Ok. Entonces, por ahí revisen ustedes, métanse a YouTube y vean las fases de la contracción en cuanto a la actina, la miosina, el empleo de ATP, de ADP, cómo es que entra el calcio, cómo es que entra el sodio, cómo es que entra el potasio, porque todo esto tiene que ver con muchos medicamentos antiarrítmicos, medicamentos cronotrópicos, inotrópicos. Entonces, necesitan revisar también eso porque las clases son muy fugaces, se nos pueden escapar ciertas cosas, pero ver la contracción cardíaca desde el aspecto biomolecular, entre las fibras de actina, miosina, las troponinas, qué juego tienen las troponinas, por qué son biomarcadores que medimos en la insuficiencia cardíaca, el, el ProBNP, el BNP, todo esto que son marcadores pronósticos y todo el consumo, el calcio que se consume, cómo es que actúa la digoxina, cómo es que actúa la dobutamina, cómo actúa el levosimendan, cómo actúa la norepinefrina, qué tiene que ver actina, miosina con todas estas drogas. Pues chéquenlo por ahí, hay muchos videos de la contracción cardíaca, de cómo la actina y miosina alcanzan a hacer una función como si fueran remos y van a aproximar y alejar la fibra. O sea, va a haber contracción, relajación en base a esa interacción. Pero bueno, vámonos ya a la historia clínica, que ya son pues, lo que vamos a ver realmente en nuestra vida cotidiana como clínicos, ¿no? Hablando de clínicos, para la investigación sí hay que revisar lo otro de atrás, ¿no? Bien, a ver, historia clínica. Muy bien, yo soy Ángel Ortiz, y pues mi equipo está conformado por Valeria Flores, Roberto Loera, Ana Mata y César Maximiliano. Vamos a dar historia clínica. Bien, algo importante que recordar que hemos visto a lo largo de la carrera es que la historia clínica es muy, muy importante y con ella lleva consigo el interrogatorio. Unos pensarían que por la tecnología, pero al contrario de eso, empieza a ser mucho más importante. ¿Por qué más importante? Porque entre más tecnología tengamos, más laboratorios, más pruebas, ya que debemos de tener un criterio clínico más fuerte para poder interpretarlas correctamente y no solo pedir muchas pruebas que pueden repercutir en la economía del paciente. Algo también importante en el interrogatorio va a ser la relación médico-paciente. ¿Por qué va a ser importante? Porque mientras mientras el médico está haciendo el interrogatorio y el paciente responde todas las preguntas, el paciente va a sentir como que esa cercanía y esa confianza para poder confiar con su médico y a la vez quedar más tranquilo en cuanto a su enfermedad. Además de que el médico, cuando lo esté interrogando, también se le puede decir cómo va a ser el método diagnóstico y explicarle
el posible diagnóstico que tenga, e igual su posible tratamiento, con todas las palabras que se necesita el paciente. Así que podríamos decir que un buen interrogatorio sería igual a un buen diagnóstico como tal. Le das a la siguiente, Laura, por favor. Después de eso también tenemos los antecedentes. Obviamente tenemos un orden que sería, empezaríamos con los antecedentes familiares, que aquí sería importante, pues, si el paciente tiene alguna enfermedad, bueno, si los familiares del paciente alguna enfermedad importante que tenga que ver al menos en esta con cardiología, pues podríamos basarnos en que esas enfermedades puedan afectar ahorita a la clínica que él tenga, pues, actualmente. Por ejemplo, se preguntaría si tiene diabetes mellitus, si tiene hipertensión arterial, si tiene síndrome de cutis largo, si tiene hiperlipidemias algún familiar, o entre otras personas, entre otras enfermedades. También se le pregunta cuáles son los antecedentes personales no patológicos, desde el hacinamiento, porque podamos ver si vive en muy mal estado en su casa, en su cuarto donde vive él. Eso puede darnos distintas infecciones, e igual si tiene una dieta pues rica en grasas, rica en carbohidratos, puede condicionar que tengan una hiperlipidemia, a una diabetes, etc. Fíjense, También aquí, perdón Ángel, fíjense, nos aquí, cuida. hagan de cuenta, piensen ustedes en sus propios, en papá o en mamá, más o menos qué edad tienen sus papás actualmente, por ahí de 45, 50 años, no sé, más o menos un promedio, algunos más grandes, algunos más jóvenes, no sé, pero piénsenlo, piensen la herencia, piensen cómo son lo mismo diabetes, hipertensión, dislipidemia, son factores de riesgo que sí van a incidir generacionalmente o genéticamente sobre nosotros. Es decir, si papá y mamá son diabéticos, la probabilidad que yo me vuelva diabético es extremadamente alta. Si papá y mamá son hipertensos o uno de ellos es hipertenso, igual. Y mientras más jóvenes se desarrolló este problema, la probabilidad que en línea directa me vuelva yo diabético, hipertenso, si no llevo dietas, ejercicios, etcétera, es lo más probable. Miocardiopatía hipertrófica sí ya tiene que ver con cuestiones también genéticas, pero no de primera línea. Ahí son cuestiones mendelianas y rollos de transmisión de genes, etcétera, ¿eh? El síndrome de Cute largo, que son canalopatías, pues eso tiene que ver con el transporte de sodio, de potasio, de calcio en la membrana celular. Hace síndromes de Cute largo, Cute corto. Esos pacientes tienen antecedentes de, por ejemplo, un Cute largo, ¿qué puede causar? Un Cute corto, un Cute largo, ¿qué puede causar? Piénsenle, chavos. Así es una canalopatía. Tiene que ver con el intercambio de iones a nivel de la membrana celular. Hay medicamentos que provocan QT largo, hay medicamentos que provocan QT corto también, que son antiarrítmicos. Pero Pues vamos, digamos, arritmia, ¿no? sí, pero ¿qué tipo de arritmias? A ver, nombre uno. No, voy a ayudar un Fibrilación. poquito. Nombren unas de las que puedan poner en riesgo la vida. ¿Cuál y cuál? Son a nivel ventricular, no supraventricular, no auriculares. Para que más o menos se den un contexto. Torsides Point, no. Las puntas torcidas, pero hagan de cuenta, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular o el torsade de points, hagan de cuenta, o cualquier tipo de taquicardia ventricular helicoidal, que es puntas torcidas. Hagan de cuenta que esas son arritmias que sí ponen en riesgo la vida de una persona. Por eso se utilizan los desfibriladores en todos lados. La miocardiopatía hipertrófica o cualquier tipo de fibrosis miocárdica, ya sea por una cardiopatía diabética, por una cardiopatía hipertensiva, por una cardiomipatía mixta hipertensiva aterosclerótica, un síndrome de QT largo, la dislipidemia, que es favorecedora de fibrosis miocárdica y todo eso, van a desencadenar arritmias que pueden poner en riesgo la vida. Entonces, tengo que interrogar a la familia acerca de familiares con muerte prematura por infarto. ¿De qué edad estoy hablando cuando hablo de muerte prematura por infarto o evento vascular cerebral o enfermedad cardiovascular? Para hombre y para mujer. En adolescentes. No, por ejemplo, pero yo estoy hablando de la genética. Si mi papá se infartó antes de los 55 años, eso es carga genética para mí. Sí me explico de cardiopatía isquémica. Y para las mujeres también. Entonces hagan de cuenta que
mientras más joven sea mi familiar, si mi papá se infarta a los 80 años, bueno, ya se infartó porque pues, la propiedad, la degeneración de las arterias coronarias, la aterosclerosis, el progreso, etcétera, la dislipidemia, se volvió diabético ya grande, se volvió hipertenso ya grande, es obeso, sedentario, fumó toda la vida, pues bueno, tarde o temprano le va a llegar algún problema, ¿no? Pero si mi papá se infartó joven, antes de los 55, 60 años, 65 años, mi mamá también se infartó antes de los 55, eso es carga genética. Sí, yo tengo que interrogar familiares directos de muerte súbita. Sí, doctor, yo tengo un hermano que se murió a los 22 años. Sí, doctor, mi papá tuvo un hermano que se murió a los 22 años por una arritmia. Pues probablemente tendría QT largo o QT corto, ¿no? O una canalopatía. Sí que tiene que ver con los canales de sodio, de potasio, de cloro, etcétera, en la membrana celular. Entonces, bueno, dislipidemia, hipertensión, diabetes mellitus y estas canalopatías desde el síndrome QT largo, QT corto, hay que interrogarlas fuertemente en la historia clínica cardiovascular. Obviamente no se diga la dieta, el ejercicio, la obesidad, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué más? Obviamente también la enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Qué más, chicos? Síguele, Ángel. Sí, bueno, también como menciona el doctor, pues también si tiene está una mala dieta y no está tiene una vida sedentaria, pues también puede afectar o puede afectar mucho más las probabilidades en que pueda tener alguna enfermedad, ya sea cardíaca o de otras. Ahorita nos concentramos solo en cardíacas. También tenemos, pues si es en adicciones, principalmente tenemos el consumo del tabaco. Ya sabemos que entre más tiempo se consuma pues más repercusiones se tiene. Y pues obviamente si tienes una dieta mala y además tienes estas adicciones, pues vas a tener más probabilidades de que tengas alguna enfermedad, por ejemplo, aterosclerosis y que se nos pueda dar una isquemia cardíaca, etcétera. Además, también se menciona que un estrés intenso también puede afectar a la arteria coronaria. Esto pues ya en trabajos como empresarios, médicos, pilotos, que tienen un estrés diario muy grande y pues pueden afectar a dicha enfermedad. También tenemos los antecedentes personales patológicos, que está pues, por ejemplo, si de chico el paciente nos dice que tuvo fiebre reumática, pues podríamos pensar que en el futuro o actualmente, mejor dicho, tiene valvulopatía reumática que estaría afectando ahora sí de su enfermedad de hace tiempo. O igual si tiene diabetes mellitus, ya tiene tiempo con eso, puede tener cardiopatía isquémica que estaría afectando actualmente. O una hematuria podría ser una glomerulonefritis crónica. Así que tenemos que pensar con todos los datos que nos estén dando y relacionarlos para un buen diagnóstico y por ende un buen tratamiento. La siguiente. Hagan de cuenta, una placa aterosclerótica sí se puede romper por estrés. Sí, por ejemplo, recientemente nosotros recibimos una chica de 32 años, 32 años, para mí es una chica, para mí es una mujer joven, a lo mejor para ustedes es ya no tan joven, pero para mí es alguien muy joven. 32 años, infartada, se le cerró la arteria descendente anterior, pues se le rompió una placa, y a eso le llamamos disección espontánea, sin tener aterosclerosis, ¿eh? Esta chica no tenía aterosclerosis porque la circunfleja y la arteria coronaria derecha estaban completamente limpias, arterias completamente limpiecitas, así sin evidencia de placas ateroscleróticas por angiografía coronaria. Pero la descendente anterior tapada por un trombo, una carga de trombo importante y obviamente con un infarto anterior extenso. A sus 32 años, lo más seguro es que ella por estrés físico y estrés emocional se rompió la placa aterosclerótica y le provocó un infarto. El único factor de riesgo que tenía esa chica era que fumaba cigarro. En un índice de tabaco de X cantidad de paquetes por año, ya venía fumando desde los 20, 25 años, que muchos lo hacemos a estas edades, y entonces eso le generó a esta chica un infarto. El pronóstico de vida y la expectativa de vida de ella, que sufrió un infarto anterior extenso, no va más allá de los 50, 55 años, por la edad que se infartó, cuando la expectativa de vida actualmente de cuántos años es, jóvenes, en México. ¿Cuánto es la expectativa de vida? O sea, ¿cuánto está en promedio? 75. 77, ¿no? 70, 75. Digo, no vamos a cerrar la cifra, pero son, ¿qué les gusta? Si acaso 70, 75 años, si bien nos va, y más de 75,
no es que voy a decir que estemos respirando o viviendo horas extra, ¿no? Simplemente es que probablemente nos cuidamos mucho más, o somos longevos, o realmente fuimos mejor portados en todos los sentidos, ¿eh? Sí me explico, o sea, ya, pero 75 años es la expectativa de vida para nuestro país, ¿eh? Y eso está oscilando constantemente porque aunque avanza la medicina, también hay un deterioro de la cuestión, no sé, emocional, porque para tener salud física, ¿qué hay que tener primero que salud física? O sea, ¿qué involucra la salud de una persona? O Es sea, porque bienestar hay físico, personas que dicen, es que mental y social. yo le doy gracias a Dios porque tengo salud física, pero nada más hablan de lo físico. Pues sí, lo físico es lo orgánico, pero para tener salud física se tiene que tener otra cosa, ¿eh? Porque aunque yo pueda decir que tenga salud física, eso está por verse, ¿eh? ¿Qué tengo que tener antes de la salud física? Que ahorita es bien importante, por ejemplo, con lo de la pandemia. La mental, la... La salud Mental y emocional, social. mental, emocional, hagan de cuenta mental, y no es porque yo sea religioso, pero la espiritualidad no tiene que ver nada con lo religioso. Pero tú tienes que tener salud mental, salud emocional y salud espiritual. Pero si no tienes nada de eso, estás frito, quiere decir, porque no te vas a cuidar tampoco de la salud física, y eso te va a llevar a enfermedades. Si tú tienes salud emocional, lo normal es que estés en chequeos, te mantengas en peso, hagas ejercicio, no fumes, no pistees, no te desveles, te dediques a tu profesión. A eso me refiero cuando hablo de pocos lo tenemos o algunos nunca lo vamos a hacer o nunca lo hicimos, ¿eh? Y no creo que nos vaya a ir tan bien. Entonces yo los invito a que compartamos eso en nuestras casas y con nuestros pacientes, de que no solo es la salud física, ¿eh? Hay que tener salud emocional y mental para ser unas personas íntegras, ¿verdad? Y con una madurez emocional suficiente como para llevar las medidas, porque no hay hilos negros en la medicina, ¿eh? Si yo soy delgado, hago ejercicio, tengo salud emocional, salud mental, la probabilidad de que me suceda una enfermedad más grave es más baja, aunque puede aparecer de pronto, ¿ah? Bueno, a ver, sigamos acá en historia física, en historia clínica. Sí, bueno, vamos a hablar de distintos síntomas que compete a esta materia. Tenemos disnea, que su definición sería la sensación de falta de aire o de ahogo, que como tal, toda persona, bueno, para que alguien tenga disnea, puede ser por algo cardiológico o por distintas causas. Para hablar de lo cardiológico, principalmente tendríamos que decir que es por vaciamiento de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, provocando la elevación de la presión. Principalmente eso es lo que nos daría la disnea. Hay que también tener en cuenta que pues un grado extremo de hipertensión venocapilar, eso se va a manifestar como edema agudo del pulmón, creando pues una síntoma mucho más grave, o mejor dicho, una afección más grave. También aquí tenemos un cuadro que es que los padecimientos que causan la disnea. En esto no se ve, no sé por qué no se respetó lo de la animación, pero somos el lugar a leer aquí aparte. Bueno, en estos padecimientos principalmente tenemos que un aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, pues ese nos puede causar pues un aumento del volumen diastólico, que esto sería por una insuficiencia cardíaca, o también una disminución de la distensibilidad ventricular, que eso ya sería por una miocardiopatía restrictiva o una insuficiencia aórtica, que lo que estaría haciendo es no dejar que el corazón, digamos, crezca como debe ser para aumentar su llenado y poder expulsarlo. También tenemos, si una disminución de la relajación ventricular, pues esto podrá causar una hipertrofia o un infarto del miocardio o también una insuficiencia coronaria crónica. También, Voy a resumir aquí, Ángel, perdón. Voy a sí, resumir aquí un poquito. La disnea es un síntoma pivote primordial de las enfermedades cardiovasculares. No vamos a pensar en cuestiones pulmonares, no estamos viendo neumo. Voy a pensar en el aspecto cardiovascular, pero siempre serán diagnósticos diferenciales las enfermedades pulmonares, ya sean intrínsecas o extrínsecas, pero todas las enfermedades pulmonares. Bueno, ok, la disnea. Entendiendo la disnea y habiendo hablado de la fisiología cardíaca, ciclo cardíaco, fisiología cardíaca,
Regreso a esto. Entonces, es presión, volumen. Todas las patologías que sobrecarguen de volumen al corazón, ¿sí? Van a provocar disnea. Todas las patologías que sobrecarguen de presión al corazón van a provocar disnea. Vamos a decir, vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, ¿la estenosis aórtica es una sobrecarga de volumen o es una sobrecarga de presión? La estenosis aórtica. Presión, ¿no? Es una sobrecarga de presión. presión porque hay una resistencia aumentada a una impedancia aumentada al vaciamiento ventricular izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la presión diastólica del ventrículo izquierdo? Si se hipertrofia el ventrículo izquierdo. ¿Qué sucede con esa presión diastólica? ¿Qué le sucede? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿no? Porque hay menos Aumenta. espacio. Aumenta, ok. Y si aumenta la presión diastólica, ¿qué le pasa a la aurícula izquierda, chicos? En cuanto a su presión, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. También aumenta, ok. ¿Y qué pasa con las venas pulmonares? ¿Aumentan o disminuyen su presión? Aumentan también. Aumentan, ok. ¿Y qué Todo pasa aumentaría, con, ¿no? ¿y qué pasa con la presión hidrostática de la membrana alveolo-capilar? Hay un equilibrio, ¿no? De presiones hidrostáticas. ¿Qué pasa con la presión hidrostática a nivel de la membrana alveolo-capilar? Sudación, ¿no? Aumenta. ¿Y qué le pasa al espacio intersticial de pronto cuando Edema. empieza a haber fuga de líquido? Fuga de líquido. ¿Y qué le pasa a los alvéolos si eso continúa? Colapsan. No, ¿qué le pasa a los? Se No se dematiza. colapsan, se llenan de agua, jóvenes. Nos ahogamos, entonces viene la disnea. ¿Sí se entendió? Ahora lo voy a explicar en otro término, que me lo explique alguien más solito, desde adelante hacia atrás, ¿eh? ¿Qué pasa si yo ahorita, porque me dieron una noticia no agradable, y hago una crisis hipertensiva? Tengo 220 con 140 de presión arterial. ¿Qué le pasa a la presión de llenado del ventrículo izquierdo? Presión de llenado, no de eyección. De eyección entiendo que va a levantar el ventrículo hasta 200. Disminuye, ¿no? ¿Eh? ¿Qué le pasa a la presión? Digo, va a aumentar la presión de llenado. Va a aumentar. Va a aumentar muchísimo, claro que va a aumentar muchísimo. Aunque obviamente la hipertensión es a nivel de la aorta, ¿se entiende? Ahí les va. Ok, se aumentó la presión del ventrículo izquierdo, la presión de llenado también. ¿Qué pasa con la aurícula, con las venas pulmonares? ¿Qué pasa? El volumen diastólico va a ser mayor, ¿no? Porque hay retención porque no está saliendo toda la sangre. O sí sale, pero la presión es tan alta, jóvenes, que también se incrementa la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Aumenta más de 18 milímetros de mercurio, que es cuando se rompe este equilibrio entre la presión hidrostática y alveolo capilar. Hay ruptura de capilares pulmonares, hay fuga de líquido al intersticio, el sistema, el sistema de venocapilar y el sistema, se me va el avión, pero bueno, todo lo que es el sistema de drenaje linfático, perdón, también se rompe todo eso. Entonces hacemos un edema agudo de pulmón por una crisis hipertensiva, ¿sí se entiende? Hacemos un edema agudo de pulmón, entonces estamos hablando de una falla cardíaca izquierda con fracción de expulsión conservada, porque ese paciente no tiene disfunción sistólica. Tan es así que el ventrículo es capaz de levantar presiones de hasta 220 milímetros de mercurio para la sístole, pero la diástole también incrementa sus presiones. Entonces, el síntoma pivote de un paciente que está desarrollando edema agudo pulmonar, ¿cuál es? Aquí lo tenemos enfrente. Es la disnea, ¿no? Bueno, entonces, la disnea es un síntoma pivote de la cardiopatía isquémica. Ahora sí, platíquenos todo lo demás, Ángel, a ver esto de la clasificación de Nueva York de la disnea. Si tenemos si tenemos una leve hipertensión menocapilar, pues lo tendríamos como, digamos, lo podemos ya ver como la clasificación de los grados, sería el grado 1, que es en el que el paciente pues, presenta disnea, presenta disnea solo cuando hace grandes esfuerzos, es decir, correr, escalar o hacer un deporte bastante intenso. Si tenemos una hipertensión menocapilar, digamos, en grado medio, que ya empieza a afectar, tendríamos con el grado 2 o el grado 3, que es cuando
el paciente pues ya hace esfuerzos moderados y ya le empieza a sentir disnea, ya sea caminar o correr una distancia bastante corta o hasta subir su propia escalera de su casa. O también en el grado 3 que tenemos, si el paciente pues con distintas acciones, ya sea peinarse, vestirse o hasta hablar, pues ya empieza a tener una disnea y le falta el aire solo por esas actividades. Y así hay una hipertensión venocapilar bastante grave, pues tendremos en el último grado, que sería el 4, que pues ese sería un paciente que durante el reposo, sin hacer nada, simplemente ya siente esa sensación de falta de aire o de ahogo. ¿Ok? Entonces, esta clasificación de Nueva York, así grábensela ustedes, disnea siendo un síntoma pivote de la cardiología. La disnea se clasifica en base a esta clasificación que es internacional de la New York Heart Association. Hay que recordarla. Grado 1, el paciente puede hacer actividades propias de su edad sin ningún problema. Si hace un ejercicio mayor al convencional, puede caer un poquito en disnea. Grado 2 ya mínimos esfuerzos. Grado 3 mínimos esfuerzos ya casi en reposo. Y grado 4 es disnea en reposo. Fíjense otra vez, ¿quién me enseña rápido el ejemplo de la estenosis mitral? ¿Qué pasaría en la estenosis mitral con los capilares pulmonares? Hace que aumente la presión intraauricular del ventrículo, de la aurícula izquierda. Ok, Pues, ¿qué más? aumenta la presión de las venas pulmonares. Ok, Y vena ya todo lo que capilar. nos ha dicho de los capilares y la presión hidrostática. Así es. Y si eso siguiera más hacia atrás, ¿qué hipertensión va a provocar? Fíjense, primero es porque después son las venas pulmonares, obviamente, y lo más atrás están los capilares pulmonares. Y lo que viene después, antes de los capilares pulmonares, que viene del lado derecho. Capilares. Arterias. Son las arterias, entonces hay hipertensión también arterial pulmonar. Y entonces, ¿qué le pasa? Fíjense, si sigue la presión aumentándose hacia atrás, ¿qué le pasa a la válvula pulmonar? A la presión pulmonar, ¿qué le pasa si está incrementada la presión arterial pulmonar? También Que las aumenta. arterias también aumenta fíjense, ahí les va, también aumenta la presión arterial pulmonar. Entonces, el aumento de la presión arterial pulmonar, que ya subió de 25, subió a 50 la presión pulmonar, la válvula aórtica, la válvula pulmonar se va a volver insuficiente. Y entonces al ventrículo derecho, teniendo hipertensión arterial pulmonar, ¿qué le pasa al ventrículo derecho? Tiene una sobrecarga de presión. ¿Qué le pasa al ventrículo derecho? Se va a dilatar. Hipertrofia. Hipertrofia. Se hipertrofia. Y si se hipertrofia, ¿qué le va a provocar a la válvula tricúspide, que es una válvula de mínima presión? ¿Qué le pasa a la válvula tricúspide? Piensen, les incrementó la presión. Insuficiencia también. Le va a provocar insuficiencia. Ajá, ¿y qué le pasa si se está regresando a la aurícula derecha sangre por insuficiencia tricuspidia? ¿Qué le pasa a la aurícula derecha? La estoy sobrecargando de volumen. ¿Qué le pasa a la aurícula derecha? Aumentar la presión y va a disminuir el dilata. retorno venoso. Se va a hacer grandota porque se dilata, porque es muy delgadita, le está llegando mucho volumen por insuficiencia tricuspidia. ¿Y qué le pasa a las venas yugulares? Se van a ingurgitar. Son ingurgitar. Se van a ingurgitar. ¿Y qué le pasa a la presión en el abdomen cuando se perpetúa esa situación? ¿Qué nos provoca eso? El Las abdomen. venas. Asitis. Asitis. Y se perpetuara más, ¿qué le pasa a las piernas? Edema. Edematiza. Edema. Entonces ya entendimos que hagan de cuenta que una estenosis mitral me puede llevar a falla cardíaca izquierda con disnea y también hipertensión pulmonar, y eso me va a llevar también a falla cardíaca derecha. Entonces, si voy siguiendo la presión delante de la cavidad y el volumen delante de la cavidad o al revés, voy a entender con el diagrama de Vickers, con el ciclo cardíaco, cómo es que se suceden los síntomas pivote en las enfermedades cardiovasculares. Ya, Doctor, o sea, eso así de es como el sencillo. cor pulmonar, ¿eh? El cor pulmonale también, el cor pulmonale, hagan de cuenta que es todas las condiciones que aumenten las presiones de llenado de las cavidades derechas te van a llevar a un corazón pulmonar. O sea, si yo tengo una patología pulmonar, sea intrínseca, intersticial o alveolar, fibrosis pulmonar, enfisema pulmonar, pues el ventrículo derecho va a tener una impedancia subvaciado. Y eso va a ser el corazón pulmonar, o sea, un cor pulmonar. ¿Sí me explico? Pero una estenosis mitral,
una cardiomiopatía hipertrófica, porque todas las presiones se van hacia el lado derecho. O sea, todo es como en reversa, hagan de cuenta. O sea, y sin recordar esta canción de reversa, maní, no, o sea, no, pero ojalá lo entendiéramos así, no como cotorreo, sino, es decir, todo lo que suceda por delante del ventrículo derecho va a impactar en el ventrículo derecho, sea pulmonar o sea cardíaco. Porque acuérdense que hay hipertensión arterial pulmonar primaria, hay hipertensión pulmonar por enfermedades propias del pulmón, hay hipertensión por embolismo crónico. Entonces, la clasificación de la hipertensión pulmonar no es tan sencilla. Puede ser también intrínseco a los pulmones o de las arteriolas pulmonares. Entonces, hay hipertensión precapilar, postcapilar. ¿A qué se llama precapilar y postcapilar? Precapilar sería arterial y postcapilar sería venocapilar. Sí, sí me entendí, ¿verdad? Venocapilar va hacia la aurícula izquierda y arterial pulmonar, ¿sí? O sea, precapilar es antes de los capilares de la membrana alveolo capilar. Dice, esa es vena, arteria, alveolos. ¿Sí se entiende? ¿Sí me siguieron ahí? ¿Cómo hay? Yo puedo tener presión arterial pulmonar y también presión venocapilar pulmonar. Una es precapilar y la otra es postcapilar. ¿Sí me captaron ahí o no? Sí, doctor. Sí, más o Sí, menos. doc. Entonces, hagan de cuenta, ¿qué causa una, fíjense, entonces, a ver si me entendieron, ¿eh? Si es postcapilar, ¿qué patología? De las que tengo aquí enfrente, en el cuadrito 2, es postcapilar, ¿eh? Y aquí tengo la respuesta, en la letra, en la primera letra, en la A. La estenosis metal me provoca hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, esa patología es postcapilar, pulmonar, pulmonar, a membrana alveolo capilar. Pero si yo tengo hiperflujo a los pulmones, y ya va a ser lo último, porque ya termina la clase. Si yo tengo hiperflujo a la pulmonar por una sella, y ese hiperflujo hipertrofia la musculatura de las arterias pulmonares, la hipertensión generada en los pulmones es precapilar o postcapilar. Precapilar. Es precapilar, porque ahí estoy interactuando con las arteriolas pulmonares. ¿Sí se entendió, chavos? Bueno, entonces la disnea es causa de por hipertensión venocapilar pulmonar o por hipertensión arterial pulmonar. Ambas patologías, una va a ser postcapilar y otra va a ser precapilar. Y eso va a condicionar disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y todas las presentaciones de disnea, ahogo, falta de aire son síntomas pivote de enfermedades cardiovasculares. Chavos, que tengan un excelente día y nos vemos el miércoles sin falta tempranito. Igualmente, Gracias, doctor. doctor. Un excelente día. Igualmente, doc. Hasta luego, bye bye. Hasta el miércoles, doc. Bye.